concejales. Esto, entre paréntesis, ya estaba para los alcaldes en la Ley de Municipalidades, artículo 48. Cualquier autoridad electa debe rendir cuentas, porque si no, se puede utilizar la función pública para ejercer un exceso de poder. Entonces, el principio es que la autoridad que tiene ya una acusación formal pueda solicitar licencia o, en su caso, el órgano competente suspenderle temporalmente mientras se procede al juicio. Perfecto. Don Jerjes Justiniano, candidato del MAS en Santa Cruz a la gobernación, considera que esta ley de transición es un atropello a la Constitución Política del Estado, a la ley electoral, y considera que era innecesaria en una ley de transición hacia las autonomías. ¿Qué dice usted? Primer elemento, deben demostrar qué artículos de la Constitución se están violando. Lo frecuente es escucharles mencionar que la Constitución habla de sentencia ejecutoriada. Cuando existe una sentencia ejecutoriada, no amerita la suspensión temporal. El señor que tiene una sentencia ejecutoriada, por ejemplo, por corrupción, va a la cárcel. Es inhabilitación, no es suspensión temporal. Otra es la figura que está en este artículo 8. Se deberá demostrar, porque es muy fácil decir se están violando artículos de la Constitución, pero hay que mencionarlo de manera concreta. Lo segundo es que en relación a lo que usted pregunta, es necesario mencionar que más allá de esta distancia entre la inhabilitación y la suspensión formal, siempre había un vacío. Porque, ojo, esta previsión estaba hecha para alcaldes ya en la ley de municipalidades. Hay una previsión para autoridades judiciales, para asambleístas plurinacionales, e incluso para el presidente y vicepresidente. Pero no había nada para gobernadores y gobernadoras. Y la Constitución no reconoce inmunidad. No puede existir inmunidad ni siquiera por un segundo. Entonces era necesario llenar ese vacío de manera transitoria. Bueno, en este momento los varios sectores laborales todavía están confrontados con el gobierno. Ahora se añade la confrontación de estos departamentos Tarija y Santa Cruz. ¿No estamos generando condiciones negativas para el tránsito hacia autonomías? Al revés, así como había que evitar, y eso es lo responsable, evitar el exceso de no posesionar autoridades, porque en verdad era un exceso, también hay que evitar utilizar algo que constituye un principio en términos no solamente jurídicos, sino en términos éticos, como parte de no solamente show, sino un ambiente, generar un ambiente de incertidumbre. Ya lo vivimos cuando se discutía esto de los escaños. La discusión de los escaños tenía como objetivo político deslegitimar a las asambleas departamentales y los propios resultados electorales. En este caso, de lo que se trata es de deslegitimar el proceso de implementación inmediato de las autonomías. Entonces, el otro extremo que hay que evitar y que la población no debe dejar sorprenderse es utilizar la ley transitoria de autonomías para llevarnos a una confrontación o finalmente poner una bandera que, frente a la inexistencia de propuestas, permita a algunos sectores oponerse al gobierno. Esto no es justo, porque la ley de transición no habla solamente de la problemática de la suspensión temporal en términos de principio, sino también viabiliza la posibilidad de que los gobernadores tengan los recursos necesarios no previstos para el funcionamiento y la inversión de proyectos. Se está defendiendo los proyectos en los departamentos, los proyectos en los municipios y finalmente la posibilidad de que funcionen bien las asambleas departamentales. Claro, pero a eso no se están oponiendo, obviamente. Perdón, se oponen también a aquello, porque lo que dijeron era que esta ley era innecesaria, sabiendo que, por ejemplo, nada más voy a poner un ejemplo, en el caso de Santa Cruz, ahora hay 28 asambleístas, antes habían 24 consejeros departamentales. Se ha incrementado en todos los casos el número de asambleístas y, por supuesto, allí tienen que obtenerse recursos que no estaban programados. Es más,
los consejos departamentales funcionaban con un reglamento que ya no se adecúa para una función legislativa que ellos van a tener. Entonces es prioritario el aprobar esta ley transitoria. La oposición se oponía a una ley transitoria. En el fondo es oponerse a la implementación de las autonomías. Solamente me refiero al artículo 8, que es el artículo polémico y el que está generando estas fricciones. Le vuelvo a preguntar, porque ustedes como senadores no solamente velan por la parte legal, sino también por el momento político y la aplicación de estas leyes. ¿No era mejor esperar a la ley marco de autonomías para introducir todos estos aspectos? ¿Por qué en la ley transitoria? Insisto, porque no hay segundo. No puede haber un solo segundo en el que alguien goce de inmunidad. La figura de la inmunidad no está prevista en la Constitución Política del Estado. En todo caso, es necesario además señalar, más allá de la necesidad de esta ley de transición, que más allá incluso del uso político que se pueda hacer, lo evidente es que esto debe marchar. Lo que hay que asegurar, independientemente de el show político que se arma alrededor de este asunto, lo que hay que garantizar es el funcionamiento de las autonomías de manera responsable. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el cálculo de algunos que, como están perdiendo la bandera de la autonomía, evitan ahora su implementación. Muy bien. Bueno, es la posición del MAS, del senador Adolfo Mendoza Leigue. Amigos, ha sido muy gentil. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, seguimos con las noticias. Con más informaciones nacionales.